¿Saben lo que es el brain rot? Muchos los más grandes acá dijeron que no, todos los más chicos dijeron que sí. Pero les voy a estar haciendo preguntas para que mantengan la atención y la concentración, algo que escasea mucho en estos tiempos. Y también les voy a ir recomendando muchos libros que pueden ir tomando notas si les interesa. Después capaz los consiguen en los stands, son la mayoría clásicos. Ejemplos de brain rot, ¿alguien? ¿Cómo? Ballerina capuchina. Tralalero, tralala. Bueno, esos ejemplos que me están diciendo, ¿qué otro hay? ¿Cómo es el cocodrilo? ¿Cómo es? Bombardilo cocodrilo. Qué limado, me encanta. Esos ejemplos que me están diciendo son ejemplos del brain rot italiano, que es algo que se puso de moda hace poquito, pero la palabra brain rot viene de mucho antes. No sé si les pasó, me imagino que sí, de tener el celular y estar scrolleando sin parar, a veces sin registrar lo que están viendo. Si les pregunto qué reel vieron hace 2 minutos, no se acuerdan. ¿Les pasó de estar con esa sensación de scrollear de manera infinita sin pensar en lo que están viendo, pasando de un reel a otro? Me encanta, sí. Bueno, a mí me pasa seguido, de hecho. No sé si les pasó también de quedarse scrolleando de manera infinita en el baño y que se te duerman las piernas de tanto tiempo que estuviste y después no te podés parar, por ejemplo. Esa actitud de estar scrolleando, viendo videos cortos, pasando uno tras otro, lo que busca es retenernos. Y el brain rot significa podredumbre mental. Significa en inglés algo así como atrofia cerebral. Es algo que hacen las redes sociales para engancharnos. Las redes sociales buscan que estemos el mayor tiempo posible viendo su contenido, para que no te vayas a la competencia, para que no te pases de TikTok a Instagram. Y cuanto más tiempo estés en las redes sociales, más publicidades ves y más plata gana la aplicación. Es de alguna manera una trampa para que no nos vayamos. Digo que es un tipo de adicción porque ver estos contenidos generan lo mismo que un tragamonedas en un casino. No sé si conocen las maquinitas. Vos ves un reel y decís aburrido, 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 me gusta. Aburrido, 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 me gusta. Y cada vez que ves algo que te gusta, te genera dopamina en el cerebro. Y el cerebro se acostumbra a esto, al contenido inmediato, al placer rápido, y genera una sensación de querer más y no poder salir. Y el brain rot lo que genera en nuestras mentes es que no podamos concentrarnos, genera pérdida de memoria. Por primera vez en muchas décadas, por ejemplo, el coeficiente intelectual de la humanidad empezó a bajar. Cada década daba un puntito más. Y ahora por primera vez empezó a dar menos. Así que es algo preocupante que, hay que tomar cartas en el asunto de alguna manera. Igual, no estoy en contra de las redes sociales, por más que diga todo esto, porque sería hipócrita, porque tengo un Instagram y vengo a hablar y hacer una charla que probablemente después la suba. Como todo avance tecnológico, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. En su momento las redes sociales sirvieron para conectar, para seguir a nuestros amigos, para buscar información, para informarse, para consumir contenido de calidad, para descubrir nuevos mundos, para ver lo que está haciendo una persona en otro país. Pero bueno, después con la pandemia se mercantilizó bastante y de pronto aparecieron grandes CEOs que parecen supervillanos de película, compraron las empresas y ahora lo que busca, como dije antes, es retenernos. De alguna manera nuestra atención se convirtió en un recurso. Así como antes se explotaba el petróleo, por ejemplo, ahora se explota nuestra atención, se explotan nuestros datos. Y suena muy distópico, pero así como en su momento las redes sociales, y ahora también, servían para conectar, también pueden aislarnos. No sé si saben lo que es una cámara de eco, por ejemplo, el término cámara de eco. La cámara de eco es cuando en las redes sociales consumís solo cosas que te gustan y con las que estás de acuerdo. Y ahora existen algoritmos súper precisos que no buscan ni educarnos, ni conectarnos, ni informarnos. Lo único que quieren es atraparnos. Y lo hacen con emociones, indignándonos, haciéndonos reír, dándonos bronca.
y de pronto por esas cosas de la vida le diste me gusta a un contenido antivacunas y el algoritmo taca, 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 te muestra todo contenido que va en esa línea. Puede pasar con los criptobros, con ideologías políticas, con estilos de vida. Y el algoritmo hace de alguna manera que se te genere una burbuja alrededor donde solo consumís información que te da la razón. Nunca te llega una opinión diferente, o si te llega una opinión diferente es ridiculizándola. Cuando vas a entrar a los comentarios a ver qué opina la gente, solo te aparecen los de tus amigos que piensan igual que vos. Y estando encerrado en esa burbuja, uno piensa que todo el mundo piensa igual que uno, o que lo que yo pienso está bien y lo que piensa el otro está mal. Y se genera una caja de resonancia, donde solo escucho todo el tiempo la misma voz. Eso es una cámara de eco y de esa manera las redes sociales también nos aíslan. Nos aíslan y hacen que capaz tengamos ideologías más rígidas, ideologías inflexibles, y eso eso desgasta lo que es el pensamiento crítico. También uno pensaría que las redes sociales te amplían las miradas, te amplían los horizontes, y al final pasa todo lo contrario. Se arman cámaras de eco alrededor y sesgos de confirmación. ¿Escucharon la palabra sesgo de confirmación alguna vez? Un sesgo de confirmación es cuando vos lees algo y te quedás solo con la información que te da la razón. Y cuando algo te disgusta, lo olvidás o lo salteás. Y de alguna manera vas construyendo una idea de que, no sé, si sos un terraplanista, por ejemplo, te aparece todo el tiempo información sobre el terraplanismo. Y es muy difícil que te llegue una persona que refute eso, porque el algoritmo está todo el tiempo dándote información para que te quedes ahí confirmando tus ideas. Eso es un sesgo de confirmación. Por ejemplo, yo a través de las redes sociales pude emprender, pude hacer el Bucaset, me va muy bien, de alguna manera es un ingreso fijo que tenemos, pero así como sirven para emprender, las redes sociales te pueden dejar sin guita. Están lleno de gente vendiendo cursos, lleno de gente vendiendo soluciones mágicas, lleno de gente promocionando casas de apuestas, y cada vez hay más pibes metidas en esa, y piensan que se van a hacer millonarios de la noche a la mañana, y se meten a apostar, se meten en el mundo cripto, cuando tendrían que estar haciendo otras cosas a esa edad. Un mundo que te podría servir para empezar un emprendimiento, para ir mejorando económicamente, te termina entrando en bancarrota. A mí desde mi cuenta también me genera mucha felicidad tenerla, porque es un lugar donde puedo empezar a compartir lo que pienso con otras personas. Empecé a compartir las lecturas, si alguien me responde yo también lo leí, se arma un ida y vuelta, cosa que no encontraba en la vida diaria, porque a veces el ser lector es muy solitario, porque en el entorno es difícil encontrar gente que le guste lo mismo que vos, pero con las redes sociales se potencia y encontrás siempre gente, y se arman redes y te invitan a eventos como este, y de pronto estoy en el Gorki Grana, donde de chico tomaba mate, hablando en un escenario gracias a las redes sociales, pero así como puede traer mucha felicidad, puede traer una profunda tristeza, ansiedad. A ver, lo repito, yo no estoy en contra de las redes sociales, me parece un cambio revolucionario e increíble y que en la pandemia nos ayudó un montón, pero todo cambio social tiene su lado bueno y su lado malo. Todo cambio social digo porque, no sé, cuando se inventó la fotografía mucha gente pensaba que iba a eliminar el arte, que ya no iban a existir las pinturas. Cuando estaban los videojuegos muchos pensaban que íbamos a salir a matar gente por jugar a jueguitos de guerra. Si me voy muy para atrás, incluso Platón estaba en contra de los libros. Platón pensaba que la escritura y los libros iban a eliminar la memoria de las personas y la imaginación, porque Platón bancaba el discurso oral, el boca en boca. Y si de pronto teníamos libros, la gente ya no iba a pensar y no iba a tener capacidad de tener conversaciones o de retener información, porque iba a estar todo en los libros. Más o menos como lo que pasa ahora con la inteligencia artificial. Siempre van a estar esos miedos ante el cambio. Yo banco las redes sociales, creo que son una herramienta importantísima para democratizar el debate, para llegar a más gente, pero hay que prestar atención al consumo problemático de las redes sociales, porque
Está todo planeado, está todo diseñado para engancharnos. Está todo planeado para que no podamos salir de ahí. Parece distópico. De hecho, ¿saben lo que es una distopía? ¿Alguien leyó una distopía? ¿O vio una película distópica? ¿Cómo? Una distopía es un tipo de narración, un tipo de historia donde hay un futuro, o puede ser, hay un mundo distópico donde hay un gobierno autoritario que controla. Matrix es un mundo dominado por las máquinas. Es una imaginación de un futuro. Los Juegos del Hambre, no sé si conocen los Juegos del Hambre. Capaz me estoy quedando un poco viejo con las referencias. Yo traje dos distopías clásicas que son un buen punto de partida para iniciar a leer distopías. Una es Un Mundo Feliz y otra es 1984. No sé si escucharon alguna vez sobre estos libros. Me parece muy chocante traer 1984 al Gorky Grana porque no sé si saben que esto fue un centro clandestino de detención. 1984 es más una distopía clásica en el sentido del gobierno autoritario, opresor, que oprime mediante la fuerza, mediante la represión y la censura. Esto es como la idea más clásica de una distopía. Pero después hay otro tipo de distopías, como Un Mundo Feliz, donde en vez de gobernar por la fuerza y por la represión, se gobierna a través del placer, se gobierna a través de la distracción, donde ya no hace falta censurar los libros porque la gente no quiere leer. La gente prefiere estar teniendo placeres y estímulos así todo el tiempo, y algo que requiere tanto compromiso y paciencia y trabajo como leer no les interesa. Les voy a leer un fragmento para más o menos de algo que dijo el autor, para que entiendan de qué va la onda. Aldous Huxley es el autor de Un Mundo Feliz, y él dijo: una dictadura perfecta tendría la apariencia de una democracia, pero sería básicamente una prisión sin muros, de la que los presos ni siquiera soñarían con escapar. Sería esencialmente un sistema de esclavitud, en el que gracias al consumo y al entretenimiento, los esclavos amarían su servidumbre. No sé si esa frase les hizo ruido. Yo lo que siento ahora con las redes sociales es un poco esto, que somos esclavos que amamos nuestra servidumbre. Como dije antes, la atención hoy en día es un recurso natural más. Así como antes se explotaba el petróleo en los países, hoy tenemos corporaciones explotando nuestros datos personales, nuestra privacidad y nuestra capacidad de atención. De alguna manera se hace extractivismo, pero de nuestras neuronas. Y si seguimos así va a quedar arrasado nuestro cerebro. Me puse dramático. Va a quedar arrasado nuestro cerebro, va a quedar arrasado nuestro pensamiento crítico, nuestra capacidad de tomar decisiones informadas, porque si bien las redes sociales servían para compartir información valiosa, información en fin, tampoco es fácil conseguir información real en este momento, con todo el tema de las fake news, de las imágenes generadas con inteligencia artificial. Va a quedar arrasada nuestros valores, nuestros principios, nuestras creencias, nuestras ideologías que son moldeadas también por el algoritmo. Y en resumen va a quedar arrasada nuestra integridad, lo que nos hace humanos, la integridad. ¿Y hay manera de revelarse a esto? No sé si conocen la máscara. ¿Vieron alguna vez esta máscara en algún medio, en alguna revuelta? Esta es una novela gráfica de Alan Moore, uno de los novelistas gráficos. Una novela gráfica es como un cómic, pero más largo. Y es la imagen de V de Vendetta. Tiene una película, una adaptación en el cine. Y es como un símbolo de lo que es la libertad y la identidad del individuo. Es un símbolo de la resistencia del espíritu humano ante la opresión y ante el totalitarismo. Y le voy a leer una frase que tiene acá, que dice en un momento en el libro, dice: la verdad es que hay algo terriblemente mal en este país, ¿no es así? Crueldad e injusticia, intolerancia y opresión. Nuestra integridad es lo único que tenemos.
es el último centímetro que nos queda de nosotros. Si salvaguardamos ese centímetro, somos libres. Nada, cuiden su integridad. Cuando sientan que están muy alienados con el algoritmo, cuando sientan que están defendiendo eslogans más que ideas, traten de escuchar al otro, traten de tener empatía. No anulen al otro usando un hashtag, no le digan cuca, libervirgo, porque eso cierra, eso es una cámara de eco. Mira, y para los más chiquitos, no sé si hay público ahí chiquito, capaz que lo consiguen por ahí. Les recomiendo El pueblo que no quería ser gris. Este es un libro ilustrado, es un libro argentino, que fue censurado y prohibido en la dictadura militar argentina, o sea, un gobierno metiéndose con un cuento infantil. En este cuento hay un rey que le ordena a toda la población que pinten sus casas de gris, que usen ropa gris y que todo sea gris. Todo el mundo acata, viven todos una vida gris, hasta que de pronto un vecino ve pasar una paloma de color y le dice qué linda paloma y decide pintar su casa de los colores de la paloma. El rey lo manda a reprimir, pero de pronto ya en vez de un vecino habían 2 vecinos, después 3, después 4. Y bueno, de alguna manera se arma toda una rebelión del pueblo que pinta todas sus casas y termina hasta pintando al rey. ¿Se imaginan por qué lo censuraron en la dictadura, no? Bueno, de alguna manera yo lo que siento con las redes sociales es que entramos en un momento donde todo se está volviendo gris, todo se está volviendo igual. Los algoritmos te piden que subas videos cortos, sin contenido, que lo único que importa es que llames la atención, que enganches en los primeros 3 segundos del reel, porque si no, no te mira nadie. Y de pronto todos los reels son parecidos, son todos... hay como una cuestión donde solo importa entretenerse y estimularse, e ir pasando, scrolleando sin retener nada. Yo lo que les propongo es, si quieren, si alguno se anima, es que empiece a hacer una cuenta donde comparta contenido un poco más valioso, un poco más auténtico, sin tener que imitar a un influencer, sin tener que usar las estrategias que te dicen que convienen para pegarla en redes. Yo les digo que es un camino muy interesante para hacer unas redes más amigables. Yo les digo que de alguna manera sean el vecino que pintó su casa de otro color. No quiero ser pesimista con lo que digo de las redes sociales. Yo realmente creo que hacer contenido en Instagram, no solo de libros, de cualquier cosa que los apasione, genera muy buena vinculación, tiene cosas muy positivas. Pero la verdad que caí en la trampa del algoritmo y empecé a ver mucho contenido sobre esto, sobre el brain rot, sobre el doom scrolling, que también es scrollear noticias malas todo el tiempo, ver videos de accidentes, que son cosas que te hacen muy mal a la cabeza. Y estaba muy pesimista y pensaba que la juventud estaba re perdida en ese sentido también, hasta que me pasaron 2 cosas. La primera fue que fui a la Magic Meeting. No sé si conocen la Magic Meeting. La Magic Meeting es una convención de Harry Potter que se hace en un colegio, acá un colegio que está en el centro, que es muy parecido a Hogwarts, van todos disfrazados, se hacen clases similares a las del colegio de magia y hechicería. Me invitaron a dar una charla de lo que yo quiera y en vez de ir a hablar de Harry Potter, les fui a hablar de Borges. O sea, a pibes de entre 10 y 17 años. Arriesgado. Pero nada, fui a hablar del libro de los seres imaginarios de Borges, porque no sé si conocen la historia de Harry Potter. Existe un libro que se llama Animales Fantásticos y dónde encontrarlos, que es de Newt Scamander, que es un magizoólogo. Y yo dije, bueno, voy a aprovechar y voy a hablar del libro de los seres imaginarios, que Borges lo escribió antes que Newt Scamander. Antes se llamaba Manual de Zoología Fantástica, y es una recopilación de animales mitológicos de la literatura fantástica. No sé, se me ocurre el fénix, el basilisco, el minotauro, el hipogrifo, y lo relacioné con los animales fantásticos de Harry Potter. Harry Potter toma mucho de la mitología, toma mucho de otras historias. Nada, los pibes chochos, estaban todos como muy enganchados, entusiasmados con la charla, tiraban ejemplos todo el tiempo, hablábamos de dragones, me decían Shenlong, me decían el viaje de Chihiro,
me hablaban de juegos de PlayStation, me hablaban de Pokémon, porque bueno, en este libro Borges lo que dice es que hay 90 criaturas, pero es un libro infinito, porque la humanidad no deja de crear criaturas fantásticas, que lo tenemos que seguir completando hasta la eternidad. Entonces todos los pibes empezaron a tirar Pokémon, pero el hipogrifo mitad caballo, mitad águila, se parece a tal Pokémon, y empezamos de pronto a hablar de Pokémon, empezamos a hablar de Dragon Ball, de Borges, de videojuegos. Uno me dijo, bueno, pero al final son como los del Brain Rot italiano, tenés uno que es mitad cocodrilo, mitad avión, no es muy diferente al Mirmecoleón, por ejemplo, que es mitad león, mitad hormiga. Y el Mirmecoleón es real. De alguna manera llegaron a la conclusión que el Brain Rot italiano de ahora es nuestra mitología actual. Nada, un delirio. Y esa charla la grabé, duró 40 minutos, y contrario a todo lo que recomienda TikTok o Instagram, la subí entera, sin editar, a TikTok. Una charla de 40 minutos. Pensaba que iba a tener 0 repercusión. Y hoy se acaban de cumplir 100.000 vistas de una charla de 40 minutos hablando de Borges. Y eso demuestra que hay un interés. Que no es real que hay que subir contenido de 30 segundos. Ver eso me voló la cabeza. Y la otra cosa que vi, que va en contra de la corriente, es la transmisión del CONICET. No sé si alguien estuvo viendo la transmisión del CONICET en el fondo marino de Mar del Plata. Aguante CONICET. Esa transmisión es todo lo contrario a lo que representa el Brain Rot en el día de hoy. Es una transmisión larga, pausada, donde hay gente que habla de lo que sabe, que no habla jurado, que no usa recortes, que no usa textos, que no usa cambio de planos. Y así toda la gente se enganchó. Me pareció increíble ver gente hablando y cuando no sabía algo le preguntaba a otro que sabía. Si se equivocaba decía, perdón, me equivoqué. Fue como esto, retomar un poco la humanidad, retomar eso que nos hace humanos. El explorar. Pasamos de lo más superficial de las redes a literalmente a lo más profundo, a lo profundo del mar. Y además, ver a tantos chicos enganchados con lo de los animales marítimos, me devolvió mucho esto, la esperanza en la humanidad. Y cuando vi que el barco se llamaba Falcor y que el submarino se llamaba Sebastian, fue como wow. ¿Saben por qué se llama así el barco? A ver, alguien de más de 30 años sabe por qué se llama Falcor. Ahí va, levanten la mano los. Bien, loco. Hice la charla para gente de tu edad. Bueno, mejor, así conocen y siguen anotando libros, que estaría buenísimo si en algún momento de su vida se los cruzan y los leen. Les van a cambiar la vida, tanto así que un millonario al leer este libro decidió comprar un barco y financiar exploraciones marítimas. Falcor es un dragón de la suerte del libro La historia interminable de Michael Ende. Tiene una película que se llama La historia sin fin, que es un clásico que seguramente sus padres la vieron, capaz algunos de ustedes también. Y Bastian es el personaje principal de la obra. Michael Ende, el escritor, era hijo de un pintor surrealista que fue perseguido por los nazis porque consideraban que el surrealismo es un arte extremadamente imaginativo y creativo. Los nazis consideraban que era pervertido el surrealismo y lo censuraron y lo persiguieron al padre Michael Ende. Michael Ende, criado con esa imagen, fue un militante antinazi, estuvo en una agrupación y escribió libros de fantasía como este y como Momo, que es otro que recomiendo mucho, que marcaron a toda una generación. Este fue Harry Potter de la generación anterior, me atrevo a decir. En este libro existe el mundo de fantasía al que entras cuando empezás a leer el libro, un libro que se llama La historia interminable, que lo encuentra Bastian en una biblioteca y se lo afana, no afanen libros. Y empieza a leer ese libro y entra en el mundo de fantasía. Y en este mundo de fantasía, donde hay criaturas fantásticas, donde hay una emperatriz infantil, existe un mal que se llama la nada.
y la nada viene y arrasa con todo, y Atreyu, que es el otro personaje principal, tiene que combatir a la nada para que no arruine Fantasía. Fantasía es un mundo que va a dejar desaparecer y se va a extinguir si los pibes dejan de leer. Se lo súper recomiendo, y es la misma metáfora que con el pueblo que no quería ser gris. Yo siento que las redes sociales, que es un lugar lleno de fantasía, lleno de imaginación, está empezando a avanzar la nada. Por eso los invito a crear otro tipo de contenido para recuperar esto, para recuperar la fantasía, la capacidad creativa y la imaginación en las redes sociales. Habla mucho de las pasiones humanas este libro, por eso le digo que no tiene que ser solo de libro. Pueden hablar de fútbol, pueden hablar, no sé, de películas, pueden hablar de música, pueden hablar, no sé, conozco un Instagram que habla de autos y está buenísimo. ¿Por qué? Porque es gente hablando de lo que les apasiona y les gusta, y no hay nada más auténtico y genuino que eso, y la felicidad está en eso, en hablar de lo que sabes y de lo que te apasiona y compartirlo con otros. Si quieren encontrar felicidad en las redes sociales, hagan eso, compartan con los demás lo que les apasiona. Así todo, si no quieren hacerse una cuenta de Instagram, porque esto no es una charla para que se hagan una cuenta de Instagram, siempre les voy a recomendar que lean, porque leer es lo opuesto al brain rot. El brain rot está comprobado que te perjudica la memoria, que la gente ya no puede recordar cosas mínimas por estar todo el tiempo mirando contenido brain rot en el celular. Bueno, leer es lo contrario. La gente que lee tiene mucha más memoria que la gente que no lee, y además, no sé, previene el Alzheimer, por ejemplo. Pero bueno, ustedes de eso por ahora no se tienen que preocupar. La lectura reduce el estrés, por ejemplo, 6 minutos a partir de los 6 minutos que estás leyendo te empieza a bajar el cortisol. Algo que te sube mucho el estar expuesto a contenido todo el tiempo eufórico en las redes sociales. También te mejora el sueño leer. Media hora antes de dormir te hace que duermas más profundamente. Todo lo contrario a irte a dormir mirando el celular. Y lo más importante, la empatía. Leer fortalece la empatía. La empatía es la capacidad de ponerte en el lugar del otro. Vos cuando lees conocés un montón de mundos, conocés un montón de personas que no existen, pero son de otras razas, de otras etnias, de otros lugares, y de alguna manera podés entender lo que sienten. Por ejemplo, no sé, ¿alguien leyó Harry Potter o ya también es algo antiguo? Vamos, Harry Potter. Siempre, sigue funcionando Harry Potter. Alguien que leyó Harry Potter y sintió junto a Hermione el momento en que le dicen sangre sucia inmunda, Draco Malfoy le dice sangre sucia inmunda, en la vida real esa persona no va a decirle libremente a otra persona zurdo, planero, vos no sos un argentino de bien, porque se va a dar cuenta que está comportándose como Draco Malfoy. Eso es algo que te hace leer libros, poder estar en diferentes situaciones en la mente y aprender sin atravesar la experiencia. De la misma manera al revés, no le va a decir Liber Virgo, anda a tomar la leche y todos estos prejuicios y divisiones y sesgos mentales que nos imponen las redes sociales. En resumen, leer te da superpoderes, es lo más cercano a tener superpoderes. Si no, pregúntenle a otro libro que recomiendo mucho, a Matilda, no sé si la conocen a Matilda, ¿vieron la película de Matilda? Es una nena que lee mucho y de tanto leer desarrolla los poderes de telequinesis. Roald Dahl es un escritor increíble infantil. Así, el mismo que escribió Matilda, escribió Charlie y la fábrica de chocolate, escribió Los Gremlins y Las Brujas, que también hace poco se hizo una nueva adaptación de Las Brujas. Así que es un gran autor para empezar a leer, capaz un poco más chicos. Y capaz también, yo lo que recomiendo, Matilda tiene un gran amor a los libros, pero en cuanto a amor a los libros, y quizás mi libro favorito y mi distopía favorita, Fahrenheit 451. Fahrenheit 451 es un libro donde hay bomberos, pero en vez de apagar incendios, los inician. Son bomberos que se encargan de quemar libros. En el mundo, en la distopía de Fahrenheit está prohibido leer. Está prohibido pensar. Entonces los bomberos, si encuentran un libro, van y lo queman. Les voy a leer, para ir cerrando, un fragmento de cómo en Fahrenheit el gobierno manipulaba a la gente para que no piensen.
Acá el bombero mayor le dice al protagonista: dale a la gente concursos que puedan ganar recordando la letra de las canciones más populares o los nombres de las capitales de estado o cuánto maíz produjo Iowa el año pasado. Atibórralos de datos no combustibles. Lánzales encima tantos hechos que se sientan abrumados, pero totalmente al día en cuanto a información. Entonces tendrán la sensación de que piensan, tendrán la impresión de que se mueven sin moverse. No les des ninguna materia delicada como filosofía o la sociología, para que empiecen a atar cabos. Así pues, adelante con los clubs y las fiestas, los acróbatas y los prestidigitadores, los coches a reacción, las bicicletas, helicópteros, el sexo y las drogas. Más de todo lo que esté relacionado con los reflejos automáticos. Lo que hacen en Pageant es esto, dar estímulos todo el tiempo en vez de experiencias, que es más o menos lo que está pasando ahora con las redes sociales. Los invito a que ejerciten la imaginación. La imaginación es un músculo que debe ejercitarse. Si no se ejercita, se atrofia. La imaginación, así como el pensamiento crítico. Los invito a que se liberen de alguna manera del algoritmo y que empiecen a tomar sus propias decisiones y creen su propio contenido sin estar mediados por lo que les dicen los demás. Nada, básicamente eso. Perdón. Una cosita más, muy cortita. Quería cerrar con una frase de Borges, porque es mi rockstar preferido, que dice: si un libro les aburre, déjenlo. No lo lean porque es famoso, no lean un libro porque es moderno, no lean un libro porque es antiguo. Si un libro es tedioso para ustedes, déjenlo. Pero si hay un libro tedioso para ustedes, no lo lean. Ese libro no ha sido escrito para ustedes. La lectura debe ser una de las formas de la felicidad. De modo que yo aconsejaría a esos posibles lectores que leyeran mucho, que no se dejaran asustar por la reputación de los autores, que sigan buscando una felicidad personal, un goce personal. Es el único modo de leer. Nada, eso. Aguante Borges.